Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva transmisión de Vive sin Límites 2023. Para Dios nada es imposible. Qué gusto saludarles en esta noche de jueves, ya 11 de mayo de 2023. Soy Sergio Miranda y les invito a compartir con sus contactos esta transmisión en vivo por medio de esta página oficial de Facebook Live, pero también estoy compartiendo en nuestras plataformas, nuestro canal por YouTube, Vive Sin Límites TV, en TikTok, en Instagram, y les invito para compartir. Quiero comenzar precisamente para eh, a las personas que no han tenido todavía la oportunidad de vivir la maravillosa experiencia de conocer el amor de Dios, que tú abras tu corazón en estos momentos y recibas este poderoso mensaje de la palabra de Dios, porque en la Biblia Dios hace una declaración impresionante, una de las declaraciones más famosas de la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, encontramos lo que la Biblia nos dice y podemos de esta manera conocer y saber cuánto Dios nos ama. La Biblia nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Declara cuánto Dios nos ama. La Biblia dice que Dios está hablando a nuestro corazón y Él dice que nos amó tanto que nos ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único. La Biblia nos está diciendo cuánto Dios nos ama, que nos dio a su Hijo único. Él nos ha dado a su Hijo y de esta manera entendemos el propósito por el cual Jesús vino de los cielos, el Hijo de Dios tomando forma de hombre para morir en esa cruz. Él nos ha dado para que nosotros seamos perdonados. Él nos ha sido dado para hacernos justos, para ser aprobados de parte de Dios, porque Jesús murió en esa cruz llevando sobre sí mismo el juicio de nuestros pecados y maldades. Esta es una gran noticia, que Dios nos dice que ya fuimos juzgados, nuestros pecados y maldades ya fueron juzgados en esa cruz, y el único que podía hacer eso posible era Jesús mismo, que siendo Dios tomó forma humana y fue un hombre perfecto, pero era Dios, el Hijo de Dios mismo, que solamente Él podía en esa cruz hacer posible que todo el juicio de Dios viniera por causa de nuestros pecados y maldades. Así que Él nos ha sido dado por cuanto Dios nos ama. La Biblia declara que Dios nos ama. Necesitamos oír la voz de Dios hablando a nuestro corazón, y tú puedes ahora volverte a Dios y escuchar lo que Él te está diciendo a través de la Biblia en su palabra. Él te está diciendo que te ama, que nos ama. De tal manera que Él lo demostró, no solamente lo declaró, porque así como es importante escuchar y oír que Dios nos ama, también lo más importante es que Él lo demostró. No hay una demostración más grande del amor de Dios que ver en esa cruz a Jesús morir por amor a nosotros. No hay demostración más grande que esa. Muchas personas están esperando que Dios les demuestre que los ama, eh, buscando la respuesta que ellos quieren de parte de Dios, y es que esa respuesta ya ha sido dada por medio de Cristo Jesús. Si primeramente tú puedes ver en esa cruz la demostración más grande del amor de Dios, entonces tú podrás recibir la respuesta que esperas de parte de Dios, porque a través de Cristo Jesús, dice la Biblia, nos ha dado a todo aquel que cree en Él para que tengamos vida eterna. Así que Dios nos da la vida de su propio Hijo, nos imparte su propia naturaleza, y esto nos hace vivir una experiencia increíble a la que la Biblia le llama nacer de nuevo. Dios te está llamando a conocerle para recibir este regalo de su amor a fin de nacer de nuevo. Y al tener nosotros la vida de Cristo Jesús, tenemos también con Él todas las cosas, porque en Cristo Jesús Dios ha dado respuesta a toda necesidad que nosotros podamos tener. Él ha dado esa respuesta que nosotros necesitamos para recibir, en primer lugar, el perdón de nuestros pecados, quitar la barrera que nos separaba de Dios, reconciliarnos y unirnos al amor del Padre para vivir disfrutando de vida nueva y abundante. Pero también en Cristo Jesús nos ha sido dado
lo que nosotros necesitamos para ser sanados, para tener abundancia y para recibir de Dios la respuesta a nuestra más profunda necesidad. Bien, quiero invitarte que tú a través de este QR y de este link tengas acceso a nuestro curso Vive Sin Límites de 3 sesiones. Es un curso online que te va a permitir poder entender a través de lo que la Biblia nos dice cómo vivir y disfrutar una relación personal con Dios. Mi deseo es que tú tengas un encuentro con Jesús, que tú le conozcas como ocurrió conmigo hace casi 40 años. Tuve esta increíble experiencia que transformó mi vida. Así que te invito para que tú puedas recibir este recurso en donde vas a encontrar los 3 videos de este curso, un video estudio. El primero se llama Cómo vivir y disfrutar una relación personal con Dios, así como también un PDF para que tú comiences a leer la Biblia con una guía a través del Evangelio de Juan. Y ahí también te ofrecemos una meta de la semana donde tú puedes aplicar y donde tú puedes lo que estás recibiendo y lo que estás entendiendo, puedes comenzar a vivirlo. Y de esta manera tu vida va a ser transformada. Vas a comenzar a vivir en un nuevo tiempo y a recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti. Así que quiero orar por ti primeramente, quiero invitarte para que tú abras tu corazón, porque la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 10, verso 10, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros estamos creyendo a lo que Dios nos está diciendo, como en este momento a su palabra, necesitamos confesarlo, necesitamos llamar al Señor a venir a nuestra vida y manifestarse para vivir en nuestro corazón. Si quiero invitarte que tú cierres tus ojos en este momento, que nada te distraiga, y quiero guiarte para que tú ores y recibas este regalo que Dios te ofrece. La Biblia dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Juan 1, 11 y 12. Y luego dice, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que cuando nosotros creemos, le recibimos, entonces entramos en el derecho legal. La palabra potestad se traduce de la palabra griega exousia, que se traduce como un derecho legal. Es decir, cuando nosotros recibimos a Jesús confesando quién es Él ahora para nuestra vida y reconocemos que Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, y que a través de Él hemos sido perdonados, reconciliados, entonces recibimos el derecho legal. Esto significa la experiencia de nacer de nuevo, de recibir la naturaleza de Dios mismo y comenzar a vivir como hijos de Dios, como hijos amados y herederos. El derecho legal. Tenemos la autoridad de vivir como hijos de Dios, disfrutando de todo lo que Él nos ha dado. Bien, pues quiero orar por ti en este momento, Señor. Bendito Padre, Dios Todopoderoso. Te doy gracias, Señor, te doy gracias por lo que tú hiciste al darnos a tu Hijo para que Él viniera a morir en esa cruz. Reconocemos que a través, Señor, de este sacrificio ha sido juzgado nuestros pecados y maldades. Te damos muchas gracias, Señor, por amarnos tanto, por estar dispuesto a darnos a tu Hijo para que Él sea nuestra vida, para que a través de Él tengamos vida eterna, para que tengamos la seguridad de estar contigo por toda la eternidad. Señor, te damos muchas gracias porque, Señor, tú quieres manifestarte a nuestra vida respuesta a nuestra más profunda necesidad. Así que di ahora conmigo, Señor, te pido que me perdones. Reconozco que en esa cruz, Señor, ya fue juzgado mis pecados y maldades. Y ahora abro mi corazón para recibirlo y confiar en ese sacrificio por el cual, Señor, tú me has perdonado y me has reconciliado contigo. Así que yo reconozco que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo y mi Salvador. Ven a mi vida, Señor. Ven a mi vida, recibo este regalo de vida nueva y abundante. Ven a mi vida y ven a mi corazón, Señor. Y te doy gracias porque ahora tú me llamas a vivir como un hijo amado y heredero tuyo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias. El Señor te está abrazando en estos momentos. Su amor se está derramando en tu vida, en tu corazón. Y tú puedes sentir ahora un testimonio dentro de ti
que te está hablando, donde tú puedes sentir esa paz increíble, que es una paz de reconciliación, donde ya no hay juicio sobre ti, donde ahora el Señor está llamándote a vivir en amistad con Dios, a volverte en amistad con Dios y vivir como un hijo amado y heredero suyo. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, pues yo te invito entonces, como hace un momento te mostraba, que des comienzo a vivir una relación personal con Dios, que comiences a conocerle a Él a través de su palabra. Tú vas a entender lo que Él siente, lo que Él piensa, lo que Dios aprueba, lo que Él quiere para tu vida. Así que te invito para dar inicio a nuestro curso online Vive sin Límites. Y bien, pues ahora quiero compartir con ustedes esta palabra a la que le he llamado Aprende a obedecer el impulso sobrenatural. Vamos a ver entonces que muchas veces cuando nosotros estamos buscando una respuesta de parte de Dios a nuestra necesidad, muchas veces no entendemos por qué razón aparentemente esa respuesta no está viniendo y hay una condición que nosotros necesitamos cumplir para que esto suceda. Y es simplemente que tú puedas creerle a Dios, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que dice también en Juan 3:27 que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, muchas veces lo que nosotros necesitamos es poner nuestra confianza, creerle a Dios, y por ello es importante que nosotros seamos obedientes a lo que Él está hablando a su palabra. Y ahora vamos a ver algo, una condición muy importante para que nuestra fe se active, porque cuando nosotros oímos la palabra, vamos a sentir un impulso de obedecer al amor de Dios. Cuando tú estás escuchando algo que Dios dice que ya hizo para ti, va a producir en ti el deseo de recibirlo. Así es cuando nosotros tenemos delante un regalo. Cuando alguien nos ofrece un regalo, nosotros tenemos un impulso, se produce en nosotros un impulso de recibir aquello que es nuestro, aquello que nos pertenece, aquello que nos están ofreciendo. Entonces, lo que necesitamos nosotros es ser obedientes al amor de Dios. Cuando tú le estás creyendo a Dios, tú estás obedeciendo el amor de Dios, pero también estás obedeciendo a la verdad de Dios. Así que vamos a ver que la manera en que nosotros nos relacionamos en familia, en nuestras relaciones cercanas, en el matrimonio, con nuestros padres, con nuestros hijos y en todas nuestras relaciones, es muy importante para que nuestra fe se active. Porque si nosotros estamos creyéndole a Dios, pero estamos nosotros en conflictos, nosotros estamos teniendo problemas de autoridad en nuestra vida, si no estamos dispuestos a reconocer autoridad en nuestra vida a través del diseño que Dios ha establecido en la familia, en el matrimonio y en todas nuestras relaciones, pues vamos a entrar en una contradicción. Por eso muchas veces la fe no se activa, porque nosotros queremos responder por fe, pero al tener conflictos donde estamos actuando sin el orden, estamos actuando sin estar bajo el régimen que Dios ha establecido, pues en realidad no podremos obedecer al amor de Dios ni a la verdad de Dios si nosotros no estamos teniendo ese cuidado en nuestras relaciones personales, en nuestra relación familiar. Así que, bien, pues vamos a ver en la Escritura cómo Jesús se refería a estos temas, porque cuando nosotros escuchamos a Jesús en la Biblia hablar sobre esto, estamos oyendo hablar a Dios mismo. Jesús vino de los cielos para que a través de él podamos conocer a Dios. Jesús declaró allí en el Evangelio de Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, decía él, a quien tú has enviado. Así que al conocer nosotros a Jesús, escuchar lo que él habla acerca de la familia, acerca del matrimonio, es como nosotros vamos a conocer a Dios, lo que él le gusta, lo que él aprueba, lo que él le complace, lo que él desea para nosotros. Si nosotros obedecemos ese diseño, si obedecemos ese orden de las cosas, nuestra fe se va a activar y al obedecer este impulso sobrenatural vamos a poder recibir la respuesta que nosotros necesitamos. Así que te invito para que me acompañes en la Biblia y quiero compartir contigo esto que está escrito para nosotros
primeramente aquí en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver cómo Jesús se refiere a, dos situaciones aquí relacionadas con la familia y el matrimonio. Dice aquí, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que aquí vemos esta primera declaración del Señor Jesús acerca de esto, y tú te vas a dar cuenta que siguen vigentes los principios que Dios estableció desde la creación. En la creación vemos esto que se declaró en Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. Ahí encontramos lo siguiente, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que podemos ver aquí cómo desde un principio fue para Dios importante la creación. Dice aquí cómo Él finalmente bendijo al hombre y a la mujer. Estableció un principio y un diseño en la creación. Creó al hombre, pero lo creó con un género. Hombre y mujer, dice, los creó. Y de aquí vemos un diseño de Dios para la humanidad que hoy en día en la sociedad en que vivimos está siendo destruido, porque aquí encontramos la identidad que Dios dio al hombre y a la mujer. Hombre y mujer somos muy distintos. Entonces Dios hizo un diseño e hizo que los dos fueran una sola carne, dice. De hecho, en el relato de la creación, que para muchos puede parecer fantasioso, nos dice el comienzo de todas las cosas y nos dice cómo la mujer fue tomada del hombre y fue llamada por eso varona, porque al hombre le llamaba varón Dios. Esto nos habla que fue tomada, a diferencia de Adán, que fue creado del polvo de la tierra y Dios sopló en él para que él fuera un alma viviente. Eva fue tomada del hombre porque en realidad lo que Dios estaba estableciendo es que somos uno. Y de esta manera Dios establece un diseño al unir el hombre y a la mujer para dar comienzo a la primera familia en la tierra. Los bendice y les dice, llenen la tierra, multiplíquense, sojuzguen, señoren. Dios está estableciendo la importancia que tiene para él, por tanto, la familia. Por esa razón Jesús hizo una promesa maravillosa para nosotros los creyentes ahí en el libro de los Hechos, cuando él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice más bien en el libro de los Hechos. Cree en el Señor Jesucristo, él dijo, y serás salvo tú y tu casa. Así que encontramos cómo Dios está hablando de la importancia que para él tiene el matrimonio y la familia. Podemos ver que en las grandes historias de la Biblia podemos observar que Dios se manifestó al mundo haciéndolo por medio de un hombre y después ya lo llamó a un hombre y a través de él a su propia familia para manifestarse al mundo. Así como en la creación podemos ver cómo en Génesis capítulo 4, verso 9, Dios le pregunta a Caín por su hermano Abel y le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y la Biblia nos está mostrando cómo Dios desde el principio intervino para buscar que la familia fuera preservada.
porque la familia es la base de la sociedad y aún de una nación entera. Por esa razón es que la familia está bajo ataque y está siendo destruida en la sociedad en que vivimos, porque esta sociedad ha sido fundada sobre la separación del hombre con Dios. El hombre se separó de Dios y esto causó ruina a la creación y también el hombre arruinó su propia naturaleza. Podemos ver que en el comienzo hubo traición en el huerto y podemos ver cómo esta primera pareja creada por Dios se divide y se confronta por causa del pecado. Así que la maldad que está en el hombre destruye a la familia, destruye al matrimonio. Y vemos entonces cómo Dios aquí estaba mostrándole a Caín y confrontándole por la maldad, porque él había asesinado a su hermano. Y vemos estas historias en la Biblia que a muchas personas les escandaliza. Pero lo que Dios está mostrando es la realidad de la naturaleza humana. Muchas personas se preguntan por qué hay esas historias tan repugnantes en la Biblia, porque Dios está evidenciando la corrupción que hay en la naturaleza humana y cómo ni siquiera el vínculo familiar con el que nacemos es suficiente para que nosotros podamos vivir en amor verdadero en la familia, en el matrimonio. El hombre está corrompido y necesita de Dios. Dios diseñó al hombre de tal manera que el hombre necesitara estar unido a Dios para poder vivir en familia y poder vivir en matrimonio. Es lo que muchas personas no entienden, que sin Dios no vas a poder disfrutar el matrimonio ni la familia. Sin Dios, la familia se vuelve destructiva y el matrimonio se vuelve destructivo. Por eso Dios nos llama a volvernos a Él y nos llama a conocerle para tener ahora la vida nueva y abundante que nos va a dar la capacidad de poder obedecer este diseño, porque nosotros no vamos a poder vivir de acuerdo a este diseño si no tenemos la naturaleza de Dios. Ahí dice claramente en la Biblia cómo Jesús declaró dice, ¿no han oído desde el principio que varón y hembra los creó? Le estaba hablando a líderes religiosos, a personas que habían escuchado toda su vida estos principios, pero que no estaban entendiendo en realidad el propósito de Dios. Así que Jesús les está diciendo, ¿no han escuchado lo que dice desde el principio que varón y hembra los creó? Y que lo que Dios unió, el hombre no debe de separarlo. Dios nos está diciendo y denunciando que lo que Dios unió, el hombre lo está separando. Lo que Dios hizo, el hombre lo está destruyendo. Y esto se debe a la separación del hombre con Dios. El hombre perdió la naturaleza de Dios, tomó su propio camino, decidió confiar en sí mismo y arruinó todo lo que Dios hizo en el principio. Por eso es que ahora nosotros al recibir esta vida nueva como regalo, nuestra vida es transformada. Y lo primero que empieza a cambiar es nuestra manera de vivir en familia. Así que Dios nos llama, por tanto, aquí a obedecer este diseño para entonces activar nuestra fe. Necesitamos fe para poder vivir en familia, necesitamos fe para poder vivir en el matrimonio. Así que vemos estas grandes historias de la Biblia, como en Génesis 6:8, donde vemos cómo Dios hizo un pacto con Noé y su familia. En Génesis capítulo 6 nos dice que había tanta violencia en la tierra como hoy en día lo estamos viviendo, que Dios decidió poner fin a esa generación donde el hombre se estaba destruyendo a sí mismo. Porque Dios hizo traer un diluvio sobre el mundo, sobre la humanidad de aquel tiempo, porque la humanidad se estaba destruyendo. Dice que a Dios le dolió la humanidad por la manera en que la maldad se había multiplicado y la violencia en la tierra. Pero para que pudiera continuar el plan de Dios con la humanidad, llamó a un hombre llamado Noé, muy diferente a su generación, un hombre que era justo para Dios y un hombre que había en su conciencia conocido a Dios y había decidido someterse a un Dios que es un Dios que nos ama. Así que vemos aquí cómo Dios hizo un pacto con Noé y su familia y cómo entraron en esa arca donde Dios dio la oportunidad a toda esa generación de salvarse. Noé predicó y anunció a esa generación que vendría sobre la tierra destrucción y que entrar en esa arca significaba abandonar esa vida de violencia y destrucción para entrar a la nueva vida que Dios estaba ofreciendo. Esa arca representa a Cristo Jesús. Y esa arca también representa la venida del Señor Jesús en el arrebatamiento para salvarnos de esta mala y perversa generación. Así se refiere el Señor a la corrupción de la humanidad.
Así que eso fue lo que ocurrió. Noé y su familia salieron después de 40 días de diluvio en la tierra a una nueva vida. Y eso representa también lo que ocurre cuando una persona se sumerge en las aguas del bautismo. Tú comienzas una nueva vida, tú te unes a la muerte de Jesús al bautizarte. La palabra significa ser sepultado, estar cubierto bajo el agua. Por eso Jesús se bautizó bajo el agua. Él salió de las aguas. Y lo que representa este bautismo es nuestro reconocimiento de seguir a Jesús, nuestra decisión de seguir a Jesús y vivir obedeciéndole, siendo sus seguidores, subordinando nuestra vida, lo que pensamos, lo que queremos, lo que creemos a lo que Él tiene preparado para nosotros. Así que también en ese diluvio vemos una representación de la vida espiritual, de cómo de la misma manera cuando uno es bautizado es unido a la muerte de Jesús y al salir de las aguas del bautismo tú naces a una nueva vida. Eso fue lo que pasó con Noé y su familia. Qué maravilloso es Dios que quiso salvar a toda la familia. Él desea salvar también a tu familia. Y lo mismo podemos ver con Abraham en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, donde vemos cómo Dios habló a Abraham. Dice en otra parte en el libro de los Hechos, capítulo 7, cómo el Dios de la gloria se le apareció a Abraham cuando él adoraba ídolos. Y al tener un encuentro con el Dios verdadero, Abraham abandonó esa idolatría en la que él vivía para seguir a un Dios vivo. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela y ven a la tierra que te mostraré y yo te bendeciré y haré de ti una gran nación, le dijo. Así que la familia es el comienzo de toda una nación entera. A través de la familia Dios transforma la sociedad. Al final Dios transforma la sociedad y todo comienza a través de una experiencia personal, de un encuentro con este Dios verdadero, un encuentro con Jesús, donde entonces tú empiezas a obedecer este impulso, entras en este orden establecido por Dios y entonces tu fe se activa para obedecer este impulso sobrenatural donde tú vas a obtener respuesta. Así que por eso es tan importante que nosotros identifiquemos este diseño y volvamos a este diseño que Dios ha establecido para nosotros, porque de esta manera nuestra fe se va a activar. Aquí en el verso 16, Mateo 19, 16 dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿y qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que vemos aquí cómo Jesús nuevamente nos habla del mismo principio contenido en los famosos 10 mandamientos que resumen la ley y uno de ellos es honra a tu padre y a tu madre, le dijo Jesús, y lo podemos ver aquí nuevamente en Efesios capítulo 6, donde dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí a continuación nos habla de también las relaciones personales, de trabajo, de negocio, con las autoridades. Nos dice, siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay distinción de personas.
Muy bien, así que podemos aquí identificar este diseño del que estamos hablando. Si nosotros no obedecemos ese diseño, no estamos obedeciendo el amor de Dios. O que vio la fe de aquellos amigos de aquel paralítico que lo bajaron del techo y dice que él vio la fe y que la fe era, se podía ver en ellos por cuanto estaban demostrando su convicción, la certeza de que Jesús le podía sanar a su amigo paralítico haciéndolo bajar del techo para que Jesús lo sanara. Así también el amor puede ser evidenciado a través de nuestras relaciones. Así que obedecer al amor de Dios consiste en adorarle, en alabarle. Cuando nosotros nos reunimos y le alabamos y adoramos, estamos evidenciando nuestra obediencia, estamos indicando que estamos obedeciendo el amor de Dios. Jesús dijo, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí en Juan capítulo 3, verso 20 y siguientes. Jesús dijo, el Padre busca adoradores que le adoren. Entonces, la adoración, una vida rendida al Señor es un acto de amor. Estamos obedeciendo a Dios en la medida en que nosotros le adoramos, le alabamos cuando nos reunimos. Tú vas a sentir el impulso de adorarle, de levantar las manos, de gozarte, llenarte de alegría, de deleitarte en la presencia del Señor. Eso es algo evidente, pero también esto se puede evidenciar en nuestras relaciones personales, en nuestra relación familiar, en nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hijos, en el matrimonio. Así que necesitamos identificar esto. ¿Cómo dice Jesús cuando le cuestionan y le dicen, entonces, si lo que Dios unió no lo debe separar el hombre, ¿por qué entonces Moisés concedió el divorcio? Y tú puedes ver ahí cómo Jesús dice, por la dureza de su corazón. O sea, si ustedes se perdonaran en el matrimonio, si ustedes perdonaran sus ofensas y las heridas emocionales, no tendrían que separarse ni divorciarse. Jesús dice, hay una razón por causa de la cual tú te puedes divorciar y es de infidelidad. La infidelidad a una persona le daría un derecho delante de Dios para separarse, para divorciarse. Pero aún en eso Jesús dice que es por la dureza de corazón, porque aún en una infidelidad, si en el matrimonio se perdonan el uno al otro, entonces esto es restaurado. Entonces quiere decir que algo poderoso sucede cuando nosotros ponemos confianza en el sacrificio de Jesús y entendemos que a través de su sacrificio Él nos ha perdonado y tenemos la capacidad de perdonar cualquier ofensa y cualquier herida. Así que Jesús decía, por la dureza de su corazón. Finalmente sí se pueden divorciar, se pueden separar, pero por la dureza de su corazón. Entonces, tú puedes ver ahí cómo el Señor está hablando de mantener, obedecer al amor, obedeciendo el orden que Él estableció para el matrimonio. Y podemos verlo ahí, cómo Él se refiere nuevamente ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, a partir del verso 17, que era una parte que yo también quería leer a continuación. Cuando habla del matrimonio, habla del pacto, en qué consiste la unión del matrimonio y nos dice lo siguiente, aquí a partir del verso 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por eso nos dice también, por eso también nos dice ahí la Biblia en la carta de Pedro, nos dice que tratemos a la mujer como un vaso más frágil, nos dice a los esposos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces ahí está. Tú puedes ver que dice que tratemos el esposo trate a su esposa como un vaso más frágil. Está hablando de obedecer el amor de Dios en el matrimonio. Está hablando de tratar con delicadeza a la esposa, de ser sensible a la esposa, de ser considerado con la esposa. Acabamos de leer que dice que Cristo es un ejemplo, un modelo para los esposos. Dice que amemos a las mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, obedecer al amor de Dios es obedecer este régimen, este orden establecido por Dios. Por esa razón es que estamos viviendo en una sociedad donde el matrimonio está siendo destruido porque los hombres están viviendo para sí mismos. Solo quieren ser complacidos y están demandando solo ellos ser complacidos. No están obedeciendo el amor de Dios porque no conocen el amor de Dios. Pero si tú llegas a tener un encuentro con Jesús, tu vida va a ser transformada y vas a tener la facultad, la capacidad de amar a tu esposa, a la esposa, como Cristo dice que amó a la iglesia y cómo la amó al punto de entregarse. Está hablando de la muerte en esa cruz. Está diciendo que Jesús se dio a sí mismo, se dio a sí mismo. Él abandonó sus propios intereses, su lugar en la gloria, para morir por amor a aquellos que le reconocen y que vienen a ser su iglesia. Está haciendo una comparación del matrimonio con Cristo y la iglesia. Es algo extraño y sorprendente, pero quiere decir que Dios nos llevó a vivir, a unirnos en matrimonio, a unir un hombre y una mujer, para que en esta relación tú puedas llegar a percibir cómo va a ser la relación de Cristo con su iglesia. Es una comparación no exacta, pero es una comparación que nos da un principio de la manera en que Dios va a estar unido a nosotros a través de Cristo por toda la eternidad. Así que aquí podemos ver entonces la importancia que tiene obedecer el orden y someternos a la autoridad de Dios. Dice que la cabeza de todo hombre es Cristo. Así como dice que la mujer debe estar sujeta al marido, y esto habla de estar tomada, de estar recibiendo el cuidado de un marido, debe estar bajo la protección de un marido, sujeta, no quiere decir subordinada como una criada o como una esclava. En Primera de Corintios 7, Dios habla del matrimonio y dice que no es una servidumbre. El matrimonio no es una servidumbre. Así que esto que ha sido escrito no es para tomarlo de una manera legal, de una manera dogmática, sino de una manera en que entendamos el significado. Dios no está haciendo menos a la mujer, ni está siendo superior al hombre. Está diciendo que fueron diseñados para ser una unidad en donde el hombre es cabeza y la mujer es cuerpo. Pero no está diciendo que uno sea más que el otro. Está diciendo que hay un orden y de acuerdo a ese orden, cuando se obedece ese régimen y ese orden, la fe se activa. Por eso nos dice a los esposos que a nosotros como maridos, al marido le dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que si tú no eres obediente al amor de Dios, en tu manera de tratar a la esposa, dice que no vas a ser oído, los cielos se van a cerrar. La manera en que tú trates a la esposa va a abrir los cielos o va a cerrar los cielos. Qué impresionante. Así que obedecer al amor de Dios no significa solamente reunirse en la iglesia y adorar a Dios, sino comienza con eso, pero consiste en que nosotros vivamos de acuerdo a este orden establecido. Por eso les dice a las esposas, respeta a tu marido, que es algo que le puede resultar difícil a una mujer. Y cuando una mujer respeta a su marido, está obedeciendo el amor de Dios. Cuando una mujer honra a su esposo, respeta al marido, está obedeciendo el amor de Dios. Así que si hay algo que le puede costar trabajo a una mujer, una vez que conoce al hombre con el que se casó, porque en eso consiste el amor, no en amar a alguien cuando no le conoces. El amor verdadero consiste en amar a alguien una vez que le conoces. Y muchos en el matrimonio
acaban decepcionados porque su expectativa acerca de la persona no era lo que esperaban. Pero la Biblia tiene una respuesta para eso. Y nos está diciendo que si tú vives de acuerdo a este orden y este diseño, no importa qué tan el esposo sea tan deficiente o o no esté tan de acuerdo a lo que tú quisieras, sino si tú te mantienes obedeciendo al amor de Dios, finalmente vas a poder vivir en el amor de Dios, en el matrimonio y también en la familia. Como dice ahí la palabra, hijos dice, obedezcan al Señor, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Les está diciendo que obedezcan. Ahí no está diciendo hasta qué etapa de la vida un hijo va a obedecer a un padre. Ya vimos que cuando un hijo se separa del hogar de sus padres para unirse a su mujer, y que es la razón que un hijo puede separarse de sus padres cuando se separa saludablemente para unirse a la mujer con la que se va a unir el matrimonio, es entonces que hasta entonces un hijo, dice la palabra, obedezca a sus padres, honra a tu padre y a tu madre, y dice, este es el mandamiento con promesa. O sea, este mandamiento tiene una promesa. Y Dios dice, si tú honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien y serás de larga vida sobre la tierra. Por eso, papás, por eso a los padres de familia, Dios les está diciendo que tu tarea consiste en enseñar a tus hijos a obedecer. Para los que piensan que lo más importante es ser amigo de sus hijos, no, lo más importante es enseñarlos a obedecer, porque si desde que ellos son niños obedecen a sus padres, tendrán la capacidad también de oír y obedecer la voz de Dios. Si a un papá y una mamá que lo tienen delante todo el tiempo no lo pueden obedecer, o hacen lo que bien les parece, o se rebelan y van en contra de lo que un papá y una mamá está estableciendo en el orden familiar, en la vida en familia, ¿cómo van a oír y cómo van a obedecer a Dios? Así que por eso aquí podemos ver que al obedecer este diseño, al ser obedientes al amor, estaremos viviendo en armonía y en paz en nuestra relación familiar, y esto activará nuestra fe. Nuestras oraciones no tendrán estorbo. Los cielos se van a abrir. Si tú estás viviendo en amor, en familia y en el matrimonio, si tú estás siendo obediente. Desde luego que hay situaciones que requieren consejo, que requieren el consejo de un pastor, de un líder espiritual, porque también ahí, cuando viene el consejo de parte de Dios a través de un pastor, un líder espiritual, tú tienes la decisión de obedecer ese consejo si está sostenido en la palabra o hacer lo que bien te parece. Y así es también en la iglesia, hay un orden, hay un diseño, hay un gobierno. Entonces, si tú quieres servir a Dios y quieres hacerlo, quieres realmente hacerlo para Dios, tienes que estar dispuesto a obedecer la autoridad que Dios ha establecido en una iglesia local. Hoy en día vivimos en días en que la iglesia, al parecer, el pastor solo es una figura, un predicador, y las personas pueden ignorar lo que el pastor está hablando en la palabra, y cuando les está hablando algo que no les parece. Y muchas personas quieren vivir tomando solo lo que les conviene o les agrada, sin considerar que lo que se les está enseñando y predicando está en la palabra. Y por tanto ya no es al pastor al que tú ignoras o desechas, sino es a Dios mismo que te está hablando mientras la palabra está siendo enseñada y predicada. Porque nuestra autoridad como líderes espirituales está basado en lo que dice la palabra. Si yo estoy tomando la palabra como lo hago ahora para enseñar, entonces yo estoy actuando con autoridad. Ya no es mi forma de pensar, no es mi criterio, es que estoy solamente exponiendo lo que Dios ha establecido para que tú puedas obedecer el amor de Dios y la verdad de Dios en tu vida en familia, en el matrimonio y en la iglesia. Así que, bueno, pues vamos a orar aquí para que tú puedas entrar en este orden, porque necesitamos vivir llenos del poder del Espíritu Santo para vivir de esta manera. No es posible ser obediente a los padres si tú no tienes el poder del Espíritu Santo. Desde luego que aun si los hijos no son creyentes, al poner tú una autoridad, una norma y un orden, ellos, claro que lo tienen que obedecer. Claro que sí pueden obedecer, pero
cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos una capacidad sobrenatural porque somos transformados por causa de la presencia de Dios en nuestra vida y se produce en nosotros el deseo de hacer algo que antes no queríamos. Tú te sorprenderás de ver cómo tus hijos serán obedientes, serán dóciles, enseñables, en la medida en que sean espirituales. Desde luego tu autoridad como padre, enseñarlos a obedecer, los va a ayudar y los va a encaminar en la vida para ser exitosos. Pero si tú los llevas como papá y les ministras, y por eso es tan importante el discipulado de la vida cristiana en casa. Y si tú no estás teniendo un discipulado de la vida cristiana en la iglesia, ¿cómo vas a poder discipular a tus hijos en casa? Muchos padres de familia van a la iglesia creyendo que la iglesia va a educar a sus hijos y que también los va a discipular. Y desde luego que tenemos ese llamado de Dios a discipular en la iglesia, pero los padres de familia son los primeros responsables cuando además los niños, cuando además sus hijos son niños, desde niños, de ellos ser enseñados en la vida espiritual y poder entender, poder conocer a un Dios vivo que les ama. Bien, pues me gustaría orar por tu familia. El Señor hizo una declaración maravillosa, una promesa impresionante para nosotros en el libro de los Hechos. Cree en el Señor Jesucristo, dice ahí, y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta salvación es también un proceso constante. No se refiere solamente a un día llegar a Cristo con toda la familia. Yo tuve la bendición cuando vivía con mis padres de haberlos llevado a Cristo, a toda mi familia. 6 meses después que yo llegué a Cristo, tuve la bendición de llevarlos a todos ellos a Cristo y que ellos recibieran al Señor. Pero esta salvación se refiere al poder constantemente manifestado, al poder sobrenatural de Dios que se manifiesta en nuestra vida y que nos va a salvar también de relaciones tóxicas, nos va a salvar de emociones destructivas, nos va a salvar de amargura, resentimiento, rencor, de menosprecio. Así que Dios desea traer sanidad a tu casa, traer sanidad a tu familia, salvar a tu casa de un camino destructivo y a través de ti Él puede manifestarse. Bendito Padre Dios Todopoderoso, venimos bendiciendo, Señor, la familia en estos momentos. Venimos, Señor, declarando sobre cada familia tu presencia y tu poder sobrenatural. Venimos, Señor, quebrantando toda opresión que trae maldad, que está trayendo relaciones destructivas en la familia, que está trayendo falta de respeto, rebelión, que está trayendo deshonra, que está trayendo rechazo en casa, en familia. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos la familia en estos momentos y venimos desatando sobre la familia sanidad emocional. Tu amor viniendo para gobernar la mente y el corazón. Tu reino, que es, Señor, tu dominio y tu influencia para transformar el corazón de cada persona en la familia, viene ahora. Tú vienes para gobernar ahora en el nombre de Jesús. Así que hoy bendecimos a la familia para que, Señor, en la familia prevalezca la verdad de tu palabra, el principio y el orden que tú has establecido. Sí, Padre, en el nombre precioso de Jesús, ministramos sanidad emocional para tu casa. Tú vienes sanando el corazón quebrantado, vienes abriendo la cárcel, Señor, y poniendo en libertad a los cautivos, poniendo en libertad, Señor, de rencor, de resentimiento, de menosprecio. Tú vienes sanando la familia con tu amor, con tu presencia. Gracias, Padre, por cada persona que allí en casa está luchando para salvar a su familia, para que a través de aquellos que te conocen, su familia te conozca a ti también. Así que hoy nos unimos ese clamor para que tu salvación venga a la familia y nuestras vidas sean transformadas. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Les bendecimos y yo los espero en una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2023. Nada es imposible para Dios. Soy Sergio Miranda. Les bendecimos y seguimos en contacto.